la eternidad. Saludo también a los que nos van a ver en un futuro por YouTube. Saludos, Dios los bendiga. La eternidad. Ayer hablábamos de Dios y citábamos donde Él dice que antes de mí no hubo Dios, ni lo habrá después de mí, tampoco lo hay a un lado de mí. Soy el único Dios verdadero, único Dios verdadero, único Dios, que no tiene principio, que no tiene fin, que es autosustentable, que es autoexistente, que vive en sí mismo, no ensimismado, sino en sí mismo, en su plenitud, en su propia plenitud. Ahora nos vamos a enfrentar a una pregunta histórica. ¿El hombre nace para morir o nace para ser eterno? ¿El hombre nace para morir o nace para ser eterno? Sabemos la respuesta. La mayoría de la gente cree que el ser humano nace para ser eterno. Una vez que nace, está condenado a vivir eternamente. Si fue malo, la eternidad la va a pasar en el infierno. Si fue bueno, la eternidad la va a pasar en la gloria. Ambas situaciones son eternas para mucha gente. Así que ¿el hombre nace para morir o para ser eterno? Resulta ser que no nace para ninguna de las dos cosas. Es decir, estos son destinos, por supuesto, que es el destino final. Pero hay un error aquí. Solamente un grupo va a ser eterno y va a vivir en la eternidad. El otro no, va a ser eliminado para siempre. Por tanto, la eternidad, ¿es una condena o es una elección? Repito, para mucha gente, un 90% tal vez de los creyentes cristianos piensa que el ser humano nace para ser eterno y que está condenado a ser eterno. Un intelectual dijo en una entrevista que le hicieron por un medio de comunicación: yo no me gusta Dios, estoy en disgusto con Dios, porque no me tomó parecer para darme la existencia. Hasta cierto punto en su mente, porque él fue educado con esa mentalidad de que el hombre nace para ser eterno. Y hay gente que no quiere estar ni en la gloria ni en el infierno. Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que vivir en la gloria o en el infierno? Eso es injusto. ¿Cómo falta saber lo que la palabra de Dios dice? Porque precisamente esta vida es el periodo de existencia que tenemos para elegir vivir en la eternidad o perecer en la nada. Así que vamos a hablar de la eternidad y también de la nada, de la no existencia. Eso significa nada, no existir. Dios, ¿por qué es eterno? Vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar de la eternidad de Dios. ¿Por qué nuestro Dios es eterno? Decíamos ayer que se necesita, para que haya un universo pujante, para que haya vida, se necesita una existencia permanente. Un ser
que no haya sido creado, un ser eterno. Y ese ser es Dios. Pero ¿por qué Dios es eterno? ¿Qué elementos tiene su naturaleza que lo hacen permanecer para siempre? Vamos a buscar la Sagrada Escritura y vamos a empezar con el primer texto, 1 de Timoteo 6, versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Por Él vivimos, nos movemos alrededor del Sol. En nuestra galaxia, la galaxia se mueve por Dios. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Nos brincamos al 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres lo ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí dice que el único que tiene inmortalidad es Dios, porque es eterno, no tiene principio ni tiene fin. ¿Y por qué es inmortal? Hay una palabra preciosa detrás, que es Dios es inmortal porque es incorruptible. Dios es incorruptible. No se envejece, no se degrada. Por lo tanto, es puro y santo. Ahí está el vínculo entre la santidad y la eternidad, entre la pureza y permanecer para siempre sin morir. La pureza da vida, no te contamina, no te ensucia, no te degrada, no te mata, te da vida. Ese es número uno, respuesta uno. ¿Por qué Dios es eterno? Porque es incorruptible. Número dos, porque tiene aceidad. No se asusten con la palabra. Es una palabra que existe, se maneja mucho en filosofía, no tanto en teología. Aceidad significa que tiene existencia en sí mismo, que vive por sí mismo. Hermano, ¿y dónde dice eso? Pues vamos a San Juan, capítulo 5, versículo 25. Por eso les decía que estos textos son joyas, son tesoros hermosos. 5, 25 y el 26. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, 5:25, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Versículo 26. Porque, aquí está la aceidad, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Porque son iguales. No hay jerarquías entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La naturaleza es la misma en los dos, el carácter es el mismo en los tres. No en los dos, en los tres. Porque tiene aceidad. Es decir, Dios sustenta su propia existencia. Por eso vive en sí mismo. No necesita de nada, ni de nadie, para existir, para sustentarse. Él sustenta su propia existencia y algo más, sobradamente. De sobra. Por eso Dios es trascendente. Y gracias a ello existe el universo y da vida en abundancia. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. No dijo que tenía vida, es la vida. Entonces Dios se sustenta a sí mismo sobradamente. Número 3, tenemos 2. ¿Por qué Dios es eterno? Porque es incorruptible, porque tiene aceidad. Y número 3, lo acabo de mencionar, pero vamos a distinguir: fuente inagotable de vida. Señor, hace 4 días que Lázaro está pudriéndose ahí. ¿Por qué pides que abramos la tumba? Lázaro, sal fuera. Aceidad, fuente inagotable de vida, dándole vida a un ser que se estaba engusanando, que estaba ya dando mal olor. Es la aceidad de Dios en toda la expresión. Resulta que murmuraron contra Aarón unas gentes, dudaron, dijo: han de haber dicho, es hermano de Moisés, por eso le dieron el cargo de sumo sacerdote. Murmuraron contra Aarón. Entonces Dios le dijo a Moisés que cada tribu, cada príncipe de cada tribu te dé una vara, para que se demuestre a quién Dios ha elegido como sacerdote. Es elección de Dios. Y Moisés habló a los hijos de Israel lo que Dios le dijo. Todos los príncipes de ellos le dieron 12 varas. Cada príncipe por la casa de sus padres una vara. En total, 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. ¿Qué es una vara? Es un tronco, un pequeño tronco, destinado a corromperse. Porque todo lo que se arranca de la raíz del tronco que sustenta la rama va a morir, está sentenciado a morir. Son muy pocos los brotes que reverdecen si los plantas, son muy pocos. La chaya es una de ellas. Es muy traviesa la chaya, muy sabrosa la hoja, con limoncito de una agua fresca. Y esa, tomas un tallo, lo colocas en buena tierra, le echas agua y empieza a brotar. Pero son muy pocos las varas que pueden reverdecer. Pero en este caso no se pusieron las varas en la tierra, ni se les echó agua. ¿Dónde creen ustedes que pusieron las 12 varas? Sigamos leyendo. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había, ¿qué cosa? Reverdecido, echado flores y arrojado almendras. Aceidad de Dios en toda su expresión. Tiene un enorme poder de Dios de dar vida. Así que no solo sustenta su propia existencia, tiene vida en abundancia, poderosa vida. Una vara destinada a romperse, a corromperse, dio almendras, fruto de un día para otro. Y todavía a muchos se les hace difícil que Dios haya creado en 6 días la vida en este planeta. Tiempo le sobró. Tiempo le sobró. En todos los días le sobró tiempo. No ocupó ni la hora. Porque Dios dijo y fue hecho. Dios mandó y existió. Y nada se le resiste. Sobrada la semana. No crean ustedes que no Dios apurado, estresado. Hijo, ya solamente tengo que terminar. No.
No. ¿Se acuerdan de Jonás? Se subió a una lomita para ver qué iba a pasarle a Nínive. Pero Jonás hizo una enramada. Y tal vez la enramada no lo protegía mucho del sol, porque pues eran ramas secas del desierto. Pero Dios, de un día para otro, hizo que brotara una calabacera que cubrió la enramada y le dio sombrita al profeta. De un día para otro, aceidad, vida en la abundancia. Por eso Dios es eterno. ¿Qué es la eternidad? Ay, hermanos, estos textos a mí me dan mucha ternura. Porque eso que espanta la eternidad es que somos seres tan finitos, frágiles. Nuestra vida es leve, breve, frágil. Y sin embargo nuestra mente puede pensar en lo infinito, en lo eterno. Pero Dios, para que no te asustes con la eternidad, veamos las imágenes tan familiares para nosotros que utiliza para que tengamos una idea de lo que es la eternidad, para que pensemos en la eternidad viendo estas imágenes. Vamos a ver 3. Isaías 57:15. Ahí está la primera. Porque así dijo el alto y sublime. Palabras eximias para Dios. El que habita, ¿dónde habita? Así dijo el Altísimo. ¿Dónde habita el Altísimo? En la eternidad. Ahí está la trascendencia de Dios, la grandeza de Dios. Habita en la eternidad. Pero también habita con el humilde, en el corazón humilde. Ahí está la inmanencia. Pero no vamos a hablar de la inmanencia, estamos hablando de la grandeza de Dios. ¿Qué es la eternidad? La habitación de Dios. ¿Y qué es una habitación? Es un lugar acogedor. Es un lugar íntimo. Es un lugar deseable. Es un lugar de descanso. Por eso, al pasar el umbral hacia la eternidad, es pasar al descanso absoluto. No, descanso no significa dormir en la eternidad. Significa una mente despejada, un cuerpo lleno de vitalidad, una mirada curiosa, una mente dispuesta a aprender a conocer las obras de Dios. Recordemos que en el Salmo 103 dice que nosotros somos ovejas de su prado. Y no piensen ustedes que el prado de Dios es nuestro pequeño jardincito que tenemos en la casa. No, es el universo. Tú y yo vamos a explorar el universo entero en la eternidad. Obras de Dios para honra y gloria de su nombre santo. Así que no te encapsules tú en la Nueva Jerusalén, si es cierto. Ahí va a estar ahí está nuestra base, cerquita del trono de Dios. Qué orgullo, qué maravilla, qué honor tan grande y merecido por supuesto. Indigno. Pero cerquita del trono de Dios, ahí va a estar nuestra base. Pero de ahí vamos a viajar, vamos a salir. Bueno, continuamos. Habitación de Dios. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Viene la otra imagen, la otra figura que nos ilustra
la eternidad. Miqueas. Miqueas, ¿dónde estás? Aquí está. Me esconde Miqueas. Miqueas 5, versículo 2. Son textos reveladores. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Vienen 2 veces la misma palabra de aquí en adelante. De ti me saldrá. Ahí está mencionada la primera palabra. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, ahí viene la segunda palabra. De ti saldrá Belén. Y sus salidas son de dónde. Jesucristo sale 2 veces. Va a salir de Belén, una pequeña ciudad, un pequeño pueblo. Pero en realidad viene de la eternidad. Sale de la eternidad y sale de Belén. Hay una asociación entre la eternidad y un pueblo pequeño. Mi pueblo. Tu pueblo, María. Mi pueblo donde nacimos, donde crecimos. Así quiere Dios que veamos la eternidad como tu pueblito, como tu colonia, donde naciste. Así que por eso a nosotros la eternidad no nos asusta. Soñamos con la eternidad. Imagen número 3. Salmo 23:6. No, hombre, este texto, hermano, es una joya. Es un poderoso mensaje de psicología y aparte de una gran promesa. La parte psicológica es donde dice el bien y la misericordia. Es Salmo 23:6. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso se llama delirio de persecución. Esos son nuestros delirios de persecución, hermano. La bendición de Dios me persigue. El bien y la misericordia. Son delirios de persecución de una higiene y una salud mental extraordinaria. No es paranoico. Es saludable pensar que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida aquí en esta temporalidad. Pero cierra el texto diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Casa de Dios, mi casa, mi hogar. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Casa de Dios, mi casa. Esta es la eternidad. La casa de Dios, nuestra casa. Las 3 figuras: habitación de Dios, pueblo, la idea de pueblito, de colonia, de barrio, y también casa de Dios. Vamos a hablar un poquito sobre la nada, sobre la no existencia. Cuando Dios nos creó, puso en cada ser humano anhelo de eternidad. Anhelo de eternidad. Por eso es que la mayoría de la gente no le gusta morir. Así estén viejitos. No les gusta que quieren morir. La depresión es tremenda, hermano. Nos voltea el mundo. En los impíos, en los que no buscan a Dios, el anhelo de eternidad
por el misterio. Se sienten atraídos por el misterio, por lo prohibido. Eso ocupa el lugar del anhelo de eternidad. Por el Espíritu Santo en nosotros se aviva ese deseo de eternidad. Por el Espíritu Santo, no por ti, no por ti. Es el Espíritu de Dios el que te llama, el que te dice: yo tengo un hogar para ti, ven conmigo. Es el Espíritu Santo. Entonces Dios despierta ese anhelo de eternidad. Y cuando Dios despierta ese anhelo de eternidad, hermanos, es una experiencia única, extraordinaria, porque somos frágiles. Nuestra existencia es frágil. Sin embargo, podemos pensar en la vida eterna. Nuestra existencia es leve. Nuestra experiencia de vida puede ser leve. Sin embargo, pensamos en la plenitud. Nuestra existencia puede ser breve, pero podemos pensar en la infinitud. Estamos en el centro, entre la eternidad y el todo y la nada. Ahí estamos, en el valle de la decisión, que es este periodo de vida que Dios nos da en este planeta. La vida temporal es el valle de la decisión. Aquí decidimos a dónde vamos, cuál es nuestro destino. La nada no tiene referencias. En la nada no hay arriba, no hay abajo, no hay derecha, no hay izquierda, no hay atrás, no hay delante. No es bella, no es fea. No hay referencias en la nada. Es la no existencia. Si Dios no existiera, tampoco existiera la eternidad. Así que el universo existe porque Dios existe. Yo existo porque Dios existe. Y la eternidad existe porque Dios existe. Sin Dios, la eternidad sería un abismo vacío llamado e infinito llamado nada. Y decíamos ayer, si en un punto, saliéndonos de la temporalidad, si en un punto de la eternidad hubiera habido nada, todavía hubiera nada, porque la nada, nada produce. Lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. Nos damos cuenta, hermanos queridos, ¿por qué pensar en Dios desafía nuestras neuronas, desarrolla nuestra inteligencia espiritual? Como ningún otro tema, hermanos. El conocimiento de Dios desarrolla nuestras facultades mentales, desarrolla nuestra inteligencia, abre, expande nuestra mente. Dejamos de estar encapsulados en nuestro pequeño mundito y pensamos, y podemos pensar y deleitarnos pensando en la eternidad. Cristo y la nada. Ay, Cristo y la nada. Denle de comer a esta multitud. ¿Pero cómo, maestro? 200 denarios que trae Judas no sirven para darle comida a todo esto. Y no tenemos panaderos aquí para hacerle pan. Imagínense que hubiera panaderos y que se hubieran puesto a hacer el horno, traer leña, cocinar, que hubieran traído los insumos. No, se les muere de hambre a la gente. Pero inmediatamente Jesús dijo: recuesten a la gente. Y les decía que Dios trata bien nuestro cerebro porque dice multiplicó, cuando en realidad Él lo crió. Él lo crió. Él hizo pan, Él hizo casa.
y alimentó la multitud. No había vino y los de la boda gustaron el mejor vino. Cristo y la no y la nada. Donde no había córneas, Dios puso córneas para que los ciegos pudieran ver. Ahora vamos a ver los impíos y la nada, porque la nada, sí es cierto, sin el amor de Dios nada somos. La nada trata de invadirnos, trata de quitarnos la existencia, trata de atraernos, de aniquilarnos. Pero la nada no todo es negativo. Hay gente que dice que viene de la nada y que va a la nada. Pues esa gente no será defraudada. Veamos algunos textos. Salmo 37. Salmo 37. Versículo 9 al 11. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Fíjense dos grupos que están mencionando aquí. Pero de aquí a poco no existirá el malo. No, ni siquiera en el infierno, no existirá. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en la abundancia de pan. Versículo 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. 35 a 38. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Sigue hablando de los dos grupos. Termina. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será ¿qué? Extinguida. Así que si hay nada, no va a haber un infierno ardiendo para siempre. La gente se va a perder, la que se va a perder para siempre, en la nada. Para terminar, debo mencionar la culpa existencial por excelencia. En psicología, a la culpa existencial se le dice cuando la persona no cumplió sus planes y sus proyectos y al final de la muerte se enfrenta a su fracaso. A eso se le llama culpa existencial. Pero hay una culpa verdaderamente existencial. Y viene la palabra de Dios. Y dice así: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jesucristo dijo, fíjense, en el umbral de la eternidad, porque la gente aquí, con tal de vivir a su antojo, niega la eternidad, la ignora, la niega. Y dice que está satisfecho, inclusive los ateos cuando hablan, dice yo vivo como pude, muero en paz porque logré mis planes, mis proyectos. Pues sí, el orgullo humano lo hace creer que vivió la vida en plenitud aquí en este planeta y que aprovechó todo y que le fue bien en la vida y que no necesita la eternidad. Otros dicen, no, la eternidad qué aburrido, vivir y no morir nunca. Y eso dicen ahora. Pero en el umbral de la eternidad, cuando veas que la eternidad existe, que Dios existe, ahí no va a haber ningún valientito que diga, qué gusto vivir en la vida temporal. ¿No? Jesucristo dice 4 veces en Mateo, 4 veces, que ahí será el lloro y el crujir de dientes. La eternidad existe y yo quedo fuera. ¿Quién va a quedar satisfecho
o satisfecha en el umbral de la eternidad si está fuera? Si no escuchó las palabras de Jesús que dijo: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahí será yo y el crujir del mundo. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. ¿Ya le entregaste la vida a Él? Qué bueno. El que no la haya hecho, háganlo lo más rápido posible, porque es la mejor decisión. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna.